Hola, Oh, Juan. ¿qué tal? Muy bien, qué raro vernos a distancia, ¿no? Ya Oye, acostumbrados a vernos tú has puesto esto por para imagen que, y para que, cerca. para que pueda entrar la gente también, ¿no? Claro, claro, eso es lo positivo también de todas estas plataformas y este mundo online, ¿no? Ese mundo de como acuariana que a ti te encanta. Sí, una cosa loca, que además viene muy al uso con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De los miedos y las limitaciones, porque uno de mis miedos, y tú lo sabes bien, ¿no? Y de mis limitaciones mentales, es esto de mostrarme, ¿no? Y exponerme y hablar en público. O sea que yo estoy Ya, ya, haciendo mi ya. deber aquí, ¿eh? Ya vemos que se está uniendo por ahí la gente. Hola Cristina, hola Hola, Monse, Irma también, hola, hola Monse Isma. también. Están llegando nuestras amigas, ¿eh? Sí, Y, y sí, a- y además son gente con una energía muy bonita. Entonces vamos a estar hoy aquí súper bien acompañados. sí, sí. Entonces María, ahí está 2 meses fotografía, sí, a este chico lo conozco yo, que es de Elche, lo conocí por Facebook, hola, 2 meses. Bueno, María, vamos a entrar un poquillo en nosotros Venga, ya, un poquillo en materia para que esto se ponga interesante. venga, ¿Eh? vamos a entrar en materia. Ahí Cristina nos dice que hay que mostrarse para que os vean. Yo te conozco muy bien y yo sé que uno de tus mayores miedos es esto que estás haciendo. Exactamente. Entonces, cuéntanos un poquillo sobre este miedo, así nos sirve para todo y para la gente que le pasa lo mismo que a ti. Sí, bueno, pues esto de mostrarse, ¿no? Enseñar al mundo quién eres, ¿no? ¿Qué has venido a hacer en este ámbito o en cualquier otro ámbito, cada uno, ¿no? En el servicio que venimos a prestar en este plano, eh, pues a veces nos es complicado, ¿no? Pero yo estaba preparándome, ¿no? Para nuestra charla y estaba sintiendo que esa complicación es una complicación mental, ¿no? Ujú. Porque es algo que viene de la mente. Porque si Mm. nosotros estamos realmente desde nuestro ser, desde nuestra alma, ahí sale natural, ¿no? Claro, lo que pasa que muchas veces tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Porque ese miedo que tú tienes yo no lo siento igual. Yo estaba esperando la entrevista y estaba súper a gusto, pero sí que es verdad que aquí hay 2 cosas muy positivas. Primero, que tú, a pesar de que ese es tu miedo, estás aquí, lo estás haciendo. Y eso ya eso es algo Exacto. de valorar, porque el miedo es algo humano y todo el mundo lo tenemos, todo el mundo tenemos miedo a algo, siempre hay un miedo, ¿no? Pero lo bueno del miedo es que nos lleva a la actitud del coraje. Y el coraje es lo que tú estás empleando para ponerte hoy delante de la cámara, siendo algo que a ti te cuesta. Además que yo lo sé, porque yo muchas veces Porque tú me conoces muy bien. la gente sabe que somos muy buenos amigos, ¿eh? Sí. Y entonces, pues, te he dado siempre mucha caña y siempre te he dicho, Y, María, y que te tienes muy que dejar ver, agradecida, y ¿eh? muy agradecida por esa caña que me has dado, porque eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Y los miedos están aquí para que los transitemos. Claro, Sin, por ahí el camino, ¿no? Por el sí, transitarlo. Y ahí es donde están los regalos, ¿no? exactamente. Mira, yo te voy a contar mi experiencia un poco y a la gente también, para que lo sepan, ¿no? A mí, tú sabes que me daba mucho miedo hablar en público. Además, una de las primeras veces que yo hablé en público fue en Granada, que tú me invitaste a otro Sí, centro sí. y tuve que hablar en público y tú te acuerdas de aquel paseo previo a la No charla se me va a olvidar nunca. que yo me agarré a ti y te decía, María,
estoy fatal, a ver ahora que me voy a poner delante de la gente, en un sitio desconocido, y eso da mucho miedo, y da vértigo, ¿vale? Pero en el momento que lo haces y que te atreves, la recompensa es muy grande, porque vas más allá de ti mismo, y además lo que más miedo nos suele dar, fíjate, es lo que mejor hacemos. Exactamente, exactamente, porque es como que ese es el desafío, ¿no? Ese es el desafío. Es la prueba, ¿no? Sí, y fíjate, me estaba viniendo de tu libro, de Mirando al Cielo, ese Martín en ese escenario, ¿no? Diciendo que aquí está mi miedo y yo, ¿no? Entonces creo que el también darle ese lugar, no esconderlo, ¿no? Aquí estamos mi miedo y yo, es decir, no voy a jugar a esconderte, sino que te voy a dar mi espacio, no voy a negar esa emoción. Totalmente. Eso es liberador. Es muy liberador porque además el reconocerlo, porque si lo estás intentando tapar, te pones más nervioso. Sí. Imagínate que yo tengo miedo a hablar en público y ahora no quiero que se me note y entonces lo que estoy con esa ansiedad de que la gente no vea que tengo miedo. Sin embargo, si tú te pones delante de tu audiencia, como hice yo la primera vez que di una charla, que vinieron por lo menos 40 personas, y yo dije, en mi primera charla 40 personas, no podían haber venido día 12. No podían haber venido día 12, no, 40, ¿vale? Y cuando yo me pongo delante de esa gente, yo lo primero que hablo, y además está en YouTube si la gente lo quiere buscar, en mi canal de YouTube está de las primeras charlas, que es una charla de tarot. Y yo lo primero que le digo a la gente es el miedo que a mí me daba estar en ese momento. Porque a mí toda mi historia, como tú dices, es muy mental. Mi cabeza nada más que me decía que me iba a dar ansiedad, que no iba a poder hablar, que se me iba a cerrar la garganta, que no iba a poder respirar. Yo me montaba una película tremenda. Sin embargo, cuando yo doy ese paso, cuando yo termino las charlas, soy otro. Me he transformado. He ido más allá de lo que yo era. Y no solo eso, sino que me empieza a llegar más trabajo. Como si el universo o lo divino dijera, bien, Juan, ese pasito está bien. Entonces siempre te lo digo a ti porque tú tienes una energía muy bonita, porque yo la conozco, porque eres mi amiga y te he visto trabajando en los retiros que hacemos y veo cómo conectas con la gente, cómo la gente le sirve muchísimo lo que tú das. Y entonces, claro, eso no puede estar escondido. Eso, la gente te tiene que encontrar y te tiene que ver. Y tiene que decir, uy, María, pues conecto con esta chica, oye, pues me gusta lo que habla, pues es interesante. Por eso hay que mostrarse al mundo, ¿no? Y romper esas barreras, que lo que decíamos, no dejan de ser barreras mentales, ¿no? Ay, me encanta, Ponce, ¿no? Gracias por no hacer caso a ese miedo y dejarnos escucharos. Gracias. A mí me gustaría que la gente que está viéndonos participe de alguna manera. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o decirnos cuál es su miedo, por si le podemos contar alguna experiencia o lo que sea, pues nos gustaría mucho porque vamos a enriquecer esto y además hacemos participar a los que estáis ahí detrás de la pantalla, que además pues hay gente muy querida. Exactamente, así que cualquier cosita solamente nos lo escribí y lo voy leyendo. Sí. Bueno, mientras que va... No, nosotros hemos cogido hoy un tema potente, María, porque el miedo a las limitaciones. Nosotros nos hemos ido ahí a donde hay chicha, ¿eh? O sea, nos hemos ido ahí a tope, ¿eh? ¿Tú sabes cuál creo yo que es el mayor miedo que tenemos? ¿Cuál? A ser nosotros mismos. Sí. Nos da un miedo ser quién somos y que de alguna manera la sociedad o la gente que nos rodea no nos entienda o nos excluyan como si nos fueran a excluir del clan, ¿no? Como si nos fueran a apartar. Y ahí hay un miedo subconsciente súper potente. Mira, ¿sabes un vídeo la Burra Lola, que es una chica que hace comunicación animal? Hoy mismo le he puesto yo un mensaje en Facebook diciéndole que gracias por atreverse a ser, ¿no? A ser quien es y hablar en un periódico de lo que ella hace, que es comunicarse con los animales. Que a lo mejor la gente puede pensar, está loca, pero ella está siendo quien es.
Y te voy a decir una cosa, yo en mi camino es una cosa que me ha costado muchísimo, el atreverme a ser quien soy, el atreverme a hablar de lo que hablo. Y llegó un momento en mi vida, María, que dije, ya está, ya me he cansado de intentar una máscara social, de esconder que me gusta el tarot, que me gusta el reiki, que hablo del cielo, que hablo de lo divino. Se acabó. Digo, ahora voy a ser quien soy. Y el que no pueda sostener la vela, que se vaya. Que se vaya, porque hemos venido a ser lo que somos. Lo que somos, hemos venido a dar lo que somos. Y habrá gente que nos quiera y gente que nos rechace. No nos va a querer todo el mundo. Sí, totalmente, ¿no? Y muchas veces también esos miedos y esas limitaciones vienen, como tú decías, que además ha usado la palabra del clan, ¿no? Viene también por la familia, por el sistema familiar, esos miedos, ¿no? A mostrarnos, a ser quienes somos, cuando eso es diferente a lo que hemos tenido, ¿no? En nuestro sistema familiar, en nuestra familia, ¿no? Entonces, hacerlo distinto, ¿no? Es uno de esos miedos, ¿no? Efectivamente, el atrevernos a romper con todo eso. Me estaba acordando, María, del trabajo tan bonito que hiciste en el retiro de Granada, el último, en noviembre, fue súper potente. de papá y mamá, y del sueño que yo tuve esa noche, que me movió a mi cosa, después respecto a ese trabajo. Es que fue maravilloso, ¿no? ¿Qué le dirías tú a la gente sobre sanar la relación con papá y con mamá? ¿Qué piensas tú? Pues que eso es lo fundamental en la vida, ¿no? Porque venimos a la vida a través de ellos, ¿no? Y muchas veces nos enfadamos, pero pues porque según nuestra mente, pues no han cumplido unas expectativas, no nos han querido como nosotros queríamos que nos quisieran, pero cuando nosotros vamos desde ahí, lo estamos expresando desde ese niño o desde esa niña emocional, ¿no? Si nosotros nos hacemos adultos, entendemos y los podemos ver de otra manera, porque somos capaces de verlos desde sus circunstancias, desde lo que ellos han tenido que atravesar también, de lo que han vivido, de las carencias que ellos también tuvieron, ¿no? Entonces, darle su lugar es decirle sí a la vida y es conectarnos a la vida, ¿no? Entonces, es fundamental, para mí los trabajos fundamentales, que son trabajos que nosotros hacemos, ¿no? Desde los retiros, es el niño interior, el niño, la niña, porque siento que de ahí parte todo, de esas heridas que tenemos en la infancia. Desde esas heridas son como luego nosotros nos vamos al mundo y nos mostramos, y desde esa sanación, esa integración del padre y de la madre, ¿no? Yo creo que esos son los puntos fundamentales. Nos pregunta Miriam si por eso es importante no esperar nada de nadie, ni tan siquiera de nuestros padres. Bueno, pero, perdóname, yo voy a hacer mi matiz y si no te importa, y ahora le das tú también tu punto, porque más que no esperar nada de nadie es que tú tengas la capacidad de sostenerte y de darte todo ese amor desde ti misma, ¿no? Desde tu persona, ¿no? Yo daría ese enfoque, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan? Yo también lo veo así. Yo creo que nosotros tenemos que buscar el ser seres completos en lo que somos. Entonces, amarnos y darnos todo aquello que necesitamos sin buscarlo en fuentes externas. Yo me doy todo lo que necesito y desde que estoy completo, desde esa completud, ¿no? De sentirme completo, lo comparto contigo, ¿vale? Y ahí te recibo. Y ahí recibo lo mejor de ti, porque no te voy buscando de ninguna carencia, no voy a buscar a que tú me des nada, sino voy a compartir lo que tú tienes con lo que yo tengo. Y yo creo que eso aplica a las relaciones sanas de pareja, por ejemplo, y aplica a la relación con los padres, con los hijos y con todo. Yo no te puedo buscar de una carencia, yo no le puedo pedir a mi hijo algo que a mí me falte.
porque no tengo que buscar eso. Yo tengo que buscar el que mi hijo comparta conmigo lo que él tiene y yo compartir conmigo de lo que yo tengo. ¿Vale? Yo lo veo de esa forma, ¿vale? Miriam, no sé si te ha servido la respuesta, espero que sí, ¿eh? Sí, yo lo veo, vamos, totalmente, ¿no? Porque tenemos que ir desde ahí y lo que hemos vivido desde nuestro padre y nuestra madre, a través de ellos está ahí nuestro aprendizaje. O sea que si conseguimos verlo desde ese enfoque, cambia la perspectiva, ¿no? Tenemos una preguntita que es ¿y cómo sentirme completa? Sí, es mi amiga Fiorella, que es de Perú, que se dedica a cantar, que lo hace maravillosamente porque yo la he escuchado. Y yo se lo digo a ella, ¿cómo sentirte completa? Amándote mucho, queriéndote mucho, respetándote, aprendiendo a poner límites, aprendiendo a decir que no cuando es que no. Cuando no te apetece algo, saber decir, no me apetece. Mirarte en el espejo y decir qué valiosa soy, pero no valiosa porque te veas más guapa o te veas, sino qué ser tan valioso soy, ¿no? Qué cosa hago en mi vida, ¿no? Y que puedo ayudar a los demás. Así que, Fiorella, a ver, que me ha salido de una cosilla, ahora la he quitado. Quiérete mucho, mírate al espejo y di, soy maravillosa. Y dítelo todos los días, verás tú cómo hacer cosas buenas. Y bueno, me gustaría también añadir, ¿no?, para Fiorella, que al principio muchas veces nos lo vamos a decir y no nos lo vamos a creer, ¿no? Quizás a lo mejor los primeros días, pero no importa. O sea, ser constante, hacer eso y luego también darnos nuestros tiempos, ¿no? O sea, ser amoroso contigo es también permitirte tener, pues, esos días donde no te quieres tanto o no te entiendes tanto, esos días que estás mejor, esos días que te sientes como un poco más regular, ¿no? Permitírtelo todo, porque aquí hay algo que muchas veces a los demás, al exterior, permitimos todo, ¿no? O sea, yo puedo quedar con alguien y esa persona de última hora no me avisa de que no puede venir y lo perdono, ¿no? Pero en cambio con nosotros mismos tenemos como mucha exigencia, ¿no? Y mucha rigidez. Entonces, esa flexibilidad, ¿no?, hacia nosotros ya es ser amoroso, ¿no? Y ya es aceptarse, creo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además eso lo veo yo mucho en consulta, ¿no? Lo rígido que somos con nosotros mismos, que no nos dejamos pasar ni una, ¿eh? Y con los demás somos más, comprendemos más que se equivoquen, pero yo no me puedo equivocar. Y esa autoexigencia, eso genera un estrés grandísimo, el vivir desde ahí, ¿no? Desde no me puedo equivocar, lo tengo que hacer todo perfecto, pero bueno, como yo digo muchas veces, si el mejor cirujano se equivoca y se muere alguien en la operación, es una vida humana. El mejor piloto de avión comete un error y se estrella. ¿Por qué nosotros no nos podemos equivocar, ¿no? Yo creo que eso es humano, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que buscar ser lo más humano y lo más naturales posible. Aceptar que tenemos nuestras luces, nuestras sombras y querernos mucho. A mí hay una frase que me encanta, ¿no? Que nosotros ya somos perfectos, pero que hemos venido aquí a experimentar la imperfección, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta. A ver, Cristina Conde, ¿por qué me pone una carita así apagada? Haznos alguna preguntilla, compártenos algo, anda, en un comentario, a ver qué sale por ahí. Bueno, yo te quiero decir otra cosa, María. ¿Sabes un miedo que está surgiendo mucho en la sociedad ahora, por los tiempos que vivimos? Es el miedo al futuro. Ay, muy buena, muy buena. El miedo a qué va a pasar. Exacto. ¿Y de dónde parte ese miedo? De algo, de nuevo nos vamos a la mente, al ego, ¿no? Del control, de la necesidad de controlar. Si tuviéramos esa capacidad de estar en el presente, de vivir el hoy, no tendríamos ese miedo hacia el futuro. Totalmente. Eso por una parte, ¿vale? La necesidad de controlar el resultado de las cosas. Y para mí otro de los causantes del miedo al futuro
es la falta de fe en la vida. Muy buena. Cuando yo vivo con fe en la vida, cuando yo confío en lo divino, cuando confío en el plan, el miedo al futuro baja mucho. Y confío en el plan hasta su máximo extremo, que puede ser que yo no participe o que yo ya deje de estar aquí. Hasta ahí tenemos que confiar en la vida, confiar en el resultado de lo perfecto que es todo, ¿no? Entonces Sí. yo me he dado cuenta que yo soy una persona que he tenido muchos miedos y que conforme ha ido creciendo mi fe, mis miedos se han hecho más pequeños. Y cuando yo he entregado, digamos, el resultado de las cosas y he entregado el a dónde voy a algo más grande que yo, es como que me he quitado un peso de encima grandísimo. ¿Tú cómo Qué lo ves? bonito, así es. Pues que es así, ¿no? Vamos, me ha encantado lo que me dices porque realmente es así, ¿no? Porque si confiamos en esa fe, ¿no? En que todo es perfecto y que todo está bien y que todo responde a algo más grande, de lo cual a veces no lo sabemos, ¿no? Y está bien no saberlo, es como que todo se suelta, ¿no? Se suelta el control, se suelta la tensión, ¿no? Entonces Sí. se vive de otra manera, desde otro lugar, ¿no? Y eso es fundamental. Creo también que todo lo que hemos vivido estos 2 últimos años, todo lo que estamos viviendo ahora, ese es el aprendizaje, ¿no? Que lo puedes vivir desde el sufrimiento y desde la no conciencia, entonces va a ser mucho más doloroso, pero si lo vives desde ahí, todo tiene sentido, ¿no? Sí, aparte vamos a confiar un poco en todo lo que está sucediendo, sabiendo que, bueno, que tiene un sentido y un sentido global, como yo digo, ¿no? El ser humano se ha vuelto muy, muy egoísta, el ser humano está perdiendo mucho la humanidad, estamos mucho con las redes sociales y demás, pero se está perdiendo la esencia, la humanidad, la compasión, y todo eso tenemos que volver a ello. Si no, desde arriba se nos va a seguir apretando. Entonces, Claro, poco a poco yo creo que muchísima gente se está despertando al espíritu y se está despertando sí, a lo espiritual y a no darle tanta importancia a lo material, a lo que conseguimos, a lo que llegamos, al dinero que tenemos, sino que empezamos a darle un poco más importancia a lo que somos, a lo que sentimos, al compartir. Y si conseguimos que todo el mundo poco a poco vaya llegando a esa conciencia, el mundo va a ser mucho mejor. ¿Ya? hombre, es que Yo sube la espero, vibración, ¿no? Sube la vibración sube mi vibración, sube la tuya, sube la de mi vecino, sube la de mi amiga, y entonces la vibración sube, ¿no? Y ya miramos desde otra perspectiva, ¿no? lo que hay que ver, a ver tiempo que tardamos en darnos cuenta todos para cambiar esto. Sí, Pero bueno, yo soy optimista, tú sabes que Mensajes para una nueva tierra, que está ahí por escrito, nos augura una tierra mucho mejor que la que conocemos, pero claro, antes vamos a tener que pasar por lo feo, vamos a tener que, para llegar a lo bonito hay que ver lo feo primero, ¿no? exacto. Entonces, Es parte, ¿no? O sea, que forma parte, ¿no? Una cosa de la otra, así que bueno, es lo que nos toca transitar ahora, pero sí es verdad que toda herramienta que podamos encontrar que nos ayude al tránsito, bienvenida sea, ¿no? Y hay y veces que María, hay que pedir ayuda, ¿no? Yo, este encuentro, ¿no? Habíamos propuesto hablar de miedo y limitaciones, ¿no? Ujú. Eh, y tengo apuntado aquí dos limitaciones muy interesantes, a ver qué te parecen a ti. Venga. Una limitación muy grande es el no ser capaz de perdonar. Oh, interesante. Y la otra, ya la has mencionado tú, el vivir con un niño interior herido. Las dos cosas, tú sabes que las trabajamos en nuestro retiro y que se mueven ahí muchas cosas. Entonces me Sí. gustaría ver tu perspectiva, ¿no? De lo que es el perdón y ese niño interior. Empieza por el perdón, si quieres. Sí,
Pues a ver, nosotros venimos aquí, vamos experimentando, ¿no? Con diferentes personas, con la familia, con el entorno, ¿no? Y a veces van ocurriendo cosas, ¿no? Que nos hacen sentirnos mal, que nos hacen guardar emociones, ¿no? Como el rencor, como la rabia, etcétera. Pero si esas emociones se quedan ahí, pues van haciendo atascos energéticos, ¿no? Que luego se pueden manifestar en el cuerpo. Y el perdón es súper importante, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar a otras personas, también en cierto modo nos estamos perdonando a nosotros mismos, ¿no? Y hay algo que se libera. Entonces, lo que la otra persona sienta, que pueda llegar a nuestro punto o no, ya es asunto, ¿no? de esa persona, pero cuando nosotros podemos liberarlo en nosotros mismos, eso es indescriptible, ¿no? A mí, te voy a poner un ejemplo que estuve viendo la película de La Pasión de Cristo, ¿no? Y me encantó esa frase de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces, si tú te lo llevas a la persona con la que tienes ese conflicto y eres capaz de mirarla desde esos ojos, se disuelve, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor no te acuerdas, ¿no? de la charla que di en el Retiro del Perdón, pero yo lo pongo a Jesús, ¿no? Como el mayor ejemplo de perdón que ha tenido esta tierra, ¿no? O sea, un tío al que le han insultado, lo han escupido, lo han hecho cargar con una cruz, lo han maltratado y las últimas palabras que dice es perdonador, ¿no? Es como, wow, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Jesús era un tío con una conciencia altísima y él sabía que eso elevaba su alma, que tenía que perdonar todo lo que le había pasado y todo lo que habían hecho, ¿no? Entonces, para nosotros, para los terrenales, para los que no estamos todavía ahí, en esa conciencia, tenemos que aprender a perdonar y a saber que al final todo acto de perdón es una liberación de uno mismo, ¿no? No es que estemos liberando a la otra persona, porque claro, la gente me dice, pero ¿cómo le voy a perdonar si me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, me ha hecho daño a mí? ¿No? Entramos ahí en eso, ¿no? En el ego, ¿no? Y claro, y no nos damos cuenta de que no se trata del otro, que se trata de quedarme yo bien, de decir, mira, perdono esto, lo libero y dejo de ir cargando como una mochila, ¿no? Además, cuando tenemos esa rabia contra alguien o ese rencor o lo que sea, nos estamos vinculando energéticamente a esa persona. Exacto. Y entonces, lo que queremos es liberarnos y no vincularnos más, ¿no? Además, he de decir que como este ejercicio eres tú el que lo lleva en los retiros y yo lo puedo ver como espectadora, es espectacular ver cuando las personas que vienen hacen el ejercicio, es que les cambia la cara. Es que les cambia la cara, literalmente, ¿no? Sí, perdón, sigue. No, que es precioso, ¿no? Ver ese proceso y luego eso en un momento, pero eso en nuestra vida, luego nos va a llevar a cambios, ¿no? Claro. Te decía que tú sabes que hay que meter una cuña de publicidad, la voy a meter ahora. Familia, que sepáis que el fin de semana que viene nos vamos de retiro, que nos vamos a Fuenteridos, que es un lugar espectacular a nivel energético y que vamos a trabajar todas estas cositas, que quedan muy poquitas plazas, así que si alguien ve este vídeo aquí en directo después grabado, que todavía nos podéis contactar y venirse con nosotros a vivir la experiencia del retiro, de trabajar ese amor, esa compasión, ¿vale? A ver, ahí nos están escribiendo algo, María. Algo, a ver, qué bonito. Dice, siento que la compasión es la mejor herramienta para poder experimentar el perdón verdadero, mirarnos con compasión y ampliar esa mirada a los demás. Gracias, muy interesante vuestro compartir. Qué bonito, muchas gracias. Muy interesante ese comentario, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Compasión.
Y bueno, María, otra de las limitaciones que nosotros vemos, ¿vale? Que es el vivir desde un niño interior herido, ¿vale? Y yo lo puedo hablar en primera persona porque yo he vivido siempre con esas cosas que viví en la infancia, ¿no? Y con con ese niño que tenía dolor y que ahora siendo un adulto pues me lloraba, ¿no? Y tenía miedo y tenía inseguridad. ¿Tú qué dices de esto? Bueno, si me voy a la parte como muy técnica, que me ha salido empezar por ahí, ¿no? Hasta los 7 años, no sé por qué me ha salido así, hasta los 7 años es cuando todas esas vivencias forman parte luego de nuestro inconsciente, ¿no? Y se van manifestando a lo largo de nuestra vida. Entonces, claro, es muy importante hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo personal, de hacer consciente el inconsciente y de hacer ese trabajo con el niño o con la niña interior para poder transformar nuestra realidad, porque hay veces que se repiten situaciones, se repiten patrones y no sabemos, ¿no?, cómo podemos transformar eso. Y para poder transformarlo es súper importante trabajar con ese niño, con esa niña, porque hay veces que solamente necesita que se le mire, ¿no? Una mirada, una atención, una palabra de cariño, ¿no? Y volvemos a lo de antes, ¿no? Que quién mejor que nosotros mismos para darnos ese amor. ¿No? A mí me encantó la experiencia que, sin decir el nombre de nuestra amiga de Safo, ya lo sé. que fue cuando trabajamos allí en Niño Interior y esa mujer, después de una meditación profunda, se pone a reírse allí, a decir que se ha encontrado con su niña, que está súper feliz de haberse la encontrado. Y riendo, ¿no? Y riendo y por el suelo y fue tan bonito, ¿no? Y además yo veía en el retiro, ¿no? En los diferentes retiros que hemos hecho, que trabajábamos con el niño o la niña y todo el mundo como que ya cogía como esa perspectiva de disfrutar de la vida, de reír, nos reíamos muchísimo, como que el disfrute se amplificaba, ¿no? Es como que nunca le hemos prestado atención a ese niño, a esa niña que fuimos, y es muy importante porque, te voy a decir una cosa, el niño y la niña que fuimos son los que tienen los verdaderos dones que traemos aquí. Porque esos niños no tenían limitaciones. Esos niños si tenían visiones las tenían. Si tenían que ser naturales lo eran. Si tenían que, yo qué sé, cualquier cosa. Todos esos dones los tenía el niño o la niña. ¿Y qué pasa? Que nos vamos haciendo adultos, nos vamos volviendo serios y tapamos todo lo que éramos. Y cuando vamos al encuentro de ese niño y de esa niña, pues nos encontramos también con los recursos y los dones que teníamos. Sí, porque muchas veces también lo tenemos que tapar para sobrevivir, ¿no? Entonces, ahora tenemos la oportunidad de volver ahí si nos vamos quitando esos miedos y esas limitaciones. Y quería decir que esa también es una de las ventajas de irnos de retiro. ¿Por qué? Porque salir de nuestro contexto, salir de nuestra zona de confort, de lo común, nos hace poder vernos, mirarnos desde otra perspectiva. Entonces somos capaces de ver mucho más de nosotros, de cómo nos comportamos, de todo fuera, ¿no?, de lo que es nuestra zona de confort, digamos, ¿no? E incluso a mí me encanta si vas sin conocer a nadie, mejor todavía, ¿no? Mira, porque más te abre. Es curioso porque tengo una alumna mía de Reiki, ¿no?, que quiere ir, pero está esperando a ver si va con alguien. Y entonces hoy se lo he dicho, ¿no? Le digo, ¿no te das cuenta de que a lo mejor te viene bien ir sola y soltar las muletas? Exactamente. Y me ha dicho ella, pues fíjate que en mi trabajo justamente hoy me han comunicado que 2 de las personas a las que más me apoyo se van a ir y tal. Y le digo, ahí lo tienes. Sí. Ahí tienes el mensaje.
¿vale? Porque Exactamente. a veces es eso, es como que necesitamos siempre el apoyo de alguien, ¿no? Y el vernos solo en un sitio donde no conocemos a nadie, donde vamos a trabajar personalmente, donde nos vamos a abrir, porque es muy curioso cómo las personas cuando estamos en grupo, ¿no? Y empezamos un poco a abrir nuestro corazón, de pronto el resto de corazones se abre también. Sí. Y además es como que ir solo te hace que saques tus dones, ¿no? Que saques quién eres, ¿no? Porque si vayas con gente conocida es como que ya está hecho, ¿no? Pero el ir solo te hace que salga todo, ¿no? Claro. Para poder conectar, ¿no? Y es precioso. A mí me Oye, encanta, la verdad. este querido público que tenemos hoy por aquí, que haga alguna preguntilla o que nos cuente algo de algún miedo que tenga o alguna limitación, porque así nos enriquecemos todos. Claro. A ver si nos compartí alguna cosilla y, y lo vemos. Porque Nosotros María, tú, encantamos. ¿qué otro miedo Dime, ves, qué otro miedo ves tú que tendríamos que trascender? ¿Tú o yo? a nivel, a nivel yo, a nivel nosotros, a nivel mundial. Pues no lo sé, lo que se te ocurra. Lo que te venga ahora mismo. Venga, te pongo ahí. Tú eres Me acuariana, pone, me tú pone tienes ahí, que ¿no? fluir. Yo, para mí, bueno, el miedo en general, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso personal, el miedo es una emoción que siento muy presente, ¿no? Entonces, porque hay veces que también es como una estructura energética que te ayuda a sobrevivir, ¿no? En otros momentos, tener miedo a mí me ha ayudado, ¿no? A sobrevivir porque estás alerta, ¿no? ¿Sabes qué, Eh, María? Hay, sí, hay una cosa que me resulta muy interesante y que yo también lo he vivido, que es el miedo al miedo. sí, 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 Oh, sí, eso es tremendo. Tener sí. miedo a tener miedo. O sea, ¿me explico o no? Me estoy haciendo un trabalengua. No, yo te estoy entendiendo, vamos. Que nos digan nuestra pequeña familia que nos está oyendo si te entiendo, ¿no? Yo te entiendo perfectamente porque es un sitio donde he estado mucho. Y luego hay algo que yo siempre digo, ¿no? En mis cursos, que es que si tenemos 6 emociones básicas, las más básicas, ¿no? Y solamente una es la alegría, ¿cómo vamos a pretender estar siempre desde ahí, ¿no? O Claro, mira, sea, aquí nos están compartiendo. Yo he cogido miedo a ay, que no había conducir visto. porque me dio un ataque de ansiedad conduciendo y me está limitando mucho. Sí, es normal que si has tenido una mala experiencia, te coja ese miedo. Pero mira, esto es como los toreros, ¿vale? Gracia, eres Gracia, creo, sí. Esto es como los toreros. Le coge el toro y lo primero que dicen es, tengo que volver a torear rápido. ¿Vale? Para no hacerme yo ya una bola mental de el miedo y estar viviendo ahí. Entonces, como decir, venga, me ha pasado esto en el coche, pues voy a coger ya el coche y voy a afrontar este miedo. Y esto me lleva a otra parte que quería hablar. El miedo es una emoción. Entonces, lo que vamos a sentir es una incomodidad en el cuerpo, como una falta de aire, pero todas las emociones que sostenemos, que aprendemos a sostener, bajan de intensidad. Entonces, yo puedo aceptar, por ejemplo, en el caso de Gracia, que me subo al coche y me empieza a faltar un poquito el aire, me tiemblan un poquito las manos, me siento un poco incómodo. Pero en el momento que yo sé que es simplemente ansiedad, que es simplemente miedo y que no me está ocurriendo nada, que eso va a pasar, la intensidad baja, ¿vale? Y te lo dice uno que también ha tenido ansiedad conduciendo. La intensidad baja, entonces eso va bajando un poquito a poco y lo vamos enfrentando. Y es la manera de atravesar los miedos. Cuando yo me daba miedo a hablar en público, ¿quién lo diría, no? Me daba mucho miedo hablar en público. Cuando yo empezaba las charlas, yo estaba temblón y la voz me costaba y el cuerpo estaba como agitado. Conforme yo iba atravesando la emoción empieza a bajar de intensidad y ya me iba sintiendo cómodo, ¿vale? Entonces ahí os doy una pauta
para afrontar vuestros miedos, bueno, pues vamos a sostener un poquito el miedo. El miedo no mata a nadie. Exacto. Como bien has dicho, sostener esas emociones, no rechazarlas y aceptarlas, porque es lo que hablábamos, ¿no? Si de 6 emociones solamente una es la, entre comillas, guay, tengo que aprender a sostener las otras, ¿no? Y esa es parte de hacerme un adulto emocional, ¿no? El ser capaz de sostener las situaciones y sostener mis emociones a través de mí, ¿no? Conmigo mismo, ¿no? Creo que eso es fundamental. Nos han escrito otra cosa, espérate, que lo quiero traer y no me había dado cuenta, que Miriam nos ha puesto, yo he perdonado en el retiro. Muy recomendable, dejaros guiar. Muchas gracias, Miriam. Qué bonito, hombre, es que Miriam, es que tú tienes una energía, hija, que dan ganas de achucharte, de darte así como un mocito amoroso. Así. ¿A que sí? Totalmente. Miriam es muy achuchable. Sí, es genial, un besito muy grande para ella. Muy cariñosa y genial. A ver, yo me expongo, pero lo paso mal, porque a medida que avanza conduciendo es peor y llega un momento que me bloqueo. Pero trabajaré en ello. Bueno, ahí te hemos dado alguna pautilla, gracias, para que la vayas aplicando. Y lo que yo te diría es no dejes de hacerlo, ¿vale? Porque entonces es cuando la bola se hace más grande. Yo me digo que, por ejemplo, con el tema de las charlas, yo decía no, y la vida me decía sí. Entonces, al final lo tienes que enfrentar y cuanto más tarda, más crece la ansiedad, ¿sabes? Y eso, y hay que ponerse delante, ¿no? del miedo y atravesarlo para que así, pues bueno, lo podamos transformar, ¿no? Mírame, aquí estoy hoy, atravesando mi miedo. Ahí está. Pues yo, mira María, te digo una cosa, yo no sé si tienes miedo o no, pero yo te veo súper a gusto. La profesión va por dentro, ¿eh? Qué bueno. Pero me alegro mucho que lo estés haciendo porque, bueno, es fantástico, ¿no? Y también te digo que hacerlo contigo como que me lo facilita, ¿no? Ya como tenemos esa buena sintonía trabajando, ¿no? Y bueno, y trabajando y como amigos, ¿no? Pero en este caso trabajando, como que me da también esa confianza, ¿no? El que estés tú por el otro lado. Además, yo digo, aparte de eso, ¿no? De nuestro buen rollo que tenemos, como buenos amigos que somos, yo siempre digo, ¿qué es lo que va a pasar? Que quede la charla muy mal, que nos equivoquemos, que metamos la pata, que se corte esto. Bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. No pasa nada. Nosotros, tanto tú como yo, vamos a ser los mismos y la gente que nos va a apreciar. Y ¿sabes qué? Otra cosa, que muchas veces cuando alguien se equivoca en una charla o cuando de pronto le falta la voz o lo que sea, como somos seres humanos y somos empáticos, lo que queremos hacer es empatizar con esa persona, sí. Lo que queremos todavía es como apoyarla más porque vemos nuestro lado humano. Sí, además me estaba acordando del último retiro, ¿no? Bueno, del penúltimo, el que hicimos en Fuenterido, que nosotros teníamos pues un esquema, ¿no? Pero el último día por el clima, que estaba lloviendo tantísimo, tuvimos que cambiar el esquema, ¿no? Y fue mejor. Sí. Fue mejor. Tú sabes, ¿no? Que estuvimos con nuestra querida Julia, que le mandamos un besito, y fue todavía mejor. Entonces, eso es lo magnífico, ¿no? De lo que decíamos, de soltar el control y dejar que surja, que fluya, ¿no? Y fluyen cosas preciosas. Tú sabes que como buenos amantes de la astrología que nos gusta, tú sabes que yo soy Tauro, o sea que a mí eso de los cambios así improvisados, no. A mí déjame las cosas estructuraditas y organizadas. Bien, ¿vale? Pero, como el ascendente Sagitario, ahí está mi fuego, que mi fuego lo que quiere es cambio y atreverse. O sea, que yo tengo ahí una lucha interna que te caga, María. Ya. Pero y ahí estoy yo, mi sol en Acuario, compensando tu estructura con mis cambios, con mi creatividad. En plan, vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro. Pero bueno, esa es la gracia, ¿no? Que da esa sintonía, ¿no?
La experiencia al final con Julia fue súper bonita y lo sentimos los dos de darle ese espacio a Julia Sí. y de trabajar también el amor a los seres que ya se han ido. Y eso fue interesante, ¿no? Darle también, porque la fuerza de nuestros ancestros de alguna manera nos acompaña y nos sirve. Es que formamos parte de ellos, ¿no? Y ellos forman parte de nosotros. Entonces, cuanto menos nos peleamos con eso, ¿no? Porque yo veo muchas veces en terapia gente como que quiero cortar, esto no me gusta, no me interesa, yo quiero cortar con eso, ¿no? Y creo que, como bien decía antes, muchas veces cuanto más nos peleamos con algo, más lo hacemos presente, más lo traemos, ¿no? Entonces es súper importante integrarlo. ¿Qué es lo que me está mostrando? Porque a lo mejor hay algo que algún ancestro mío, que esto a través de constelaciones lo trabajamos en los retiros, porque constelamos y yo también lo trabajo, ¿no? A nivel de terapia. Cuando nosotros integramos eso, se generan cambios. Entonces lo liberamos. Ya no es algo que queremos cortar, ¿no? Sino que le estamos dando su lugar y su entendimiento. Que es que eso es fundamental. Porque hay veces que lo único que quieren es, pues eso, ¿no? Que cojamos y que los entendamos, que los veamos, que se hagan presentes, que haya una situación suya, que la podamos ver, ¿no? A veces solamente quieren ser vistos. Por eso es fundamental ese trabajo. Sí, pues además me estoy acordando de una regresión que hice a una mujer que venía con un problema de que no había, de que estaba enamorada de un hombre que era imposible para ella, de un hombre casado. Y resulta que en la regresión conectamos con sus ancestros femeninos. Entonces ve que su madre no estaba enamorada de su padre, ve que a su abuela la obligan a casarse con un hombre al que no quiere y que su bisabuela igualmente no puede estar con el hombre al que quiere. Y esto ella lo vive ahora. Wow. Entonces, es como, fíjate tú lo que va cargando ese árbol, ¿no? Es impresionante. Es y impresionante. Y muchas veces yo en las regresiones veo eso, ¿no? Como, y el comprenderlo te sirve porque ya sabes que no es algo tuyo. Exacto. ¿Sabes? Es que muchas veces, muy importante eso que dice Juan, porque hay muchas veces que vivimos experiencias o que vivimos emociones y no son nuestras. Y se hacen presentes porque ya están preparadas para liberarse. Entonces no me voy a pelear con eso, simplemente lo voy a mirar y lo voy a entender. Eso. Es totalmente cierto porque además, siguiendo con el tema de la terapia regresiva, yo veo como mucha gente arrastra una emoción desde el útero materno. O sea, mi madre está sintiendo tristeza, siento esa emoción y la hago mía, y ahora la tristeza es algo que me acompaña en mi vida. Exacto. Porque lo he identificado como algo mío, sin embargo la tristeza era de mi madre. Y ahí es donde yo tengo que hacer un trabajo terapéutico y decirle a la persona, vamos a ver, la tristeza de quién es, ¿no? Y separar para que la persona se libere de algo que no era suyo, que era en ese momento de su madre. Nuestras madres, pues posiblemente la mayoría nos han querido muchísimo, pero han vivido sus propias emociones y sus propias dificultades. Claro, exactamente, porque por mucho amor que haya, hay unas circunstancias y unas emociones. Y eso está en el plano sutil, en el inconsciente, en el plano energético, ¿no? Uh-huh. Por eso, a través de estas terapias, se liberan. Quizás podemos acceder más fácil, ¿no? Porque podemos llegar a esos planos a través de estas técnicas, ¿no? Bueno, María, ¿te quedas con el tintero? Porque ya llevamos un ratito los dos aquí. Yo creo que nada, simplemente quiero agradecer a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros, a las que nos verán más tarde también. Y bueno, que me encantaría que se vinieran con nosotros de retiro porque es una experiencia increíble
que nosotros conduciéndolo lo disfrutamos muchísimo y que vemos unas transformaciones tan brutales que lo podemos expresar, pero es que hay que vivirlo. Sí, entonces, muy recomendado. Yo lo que siento es que es un antes y un después el vivir esa experiencia, ¿no? Y como mucha gente nos la ha comunicado después de hacerlo, ¿no? Nosotros el año pasado ya hicimos 4 casi seguidos, este año tenemos este primero y después vienen algunos más. Y ya sabéis que el fin de semana que viene y que todavía nos queda alguna placilla libre, por si lo estás sintiendo, si lo estás sintiendo, pues únete a nosotros. Darle las gracias a las personas que habéis estado aquí con nosotros, acompañándonos, a las personas que habéis participado con vuestras preguntas y vuestras cosas, que espero que os haya servido. Y nada, María, dejar vídeo grabado para que lo podamos seguir compartiendo. Sí, lo haré, ¿vale? No sé cómo, porque ya sabes que con la tecnología me peleo, pero en algún momento lo conseguiré, ¿eh? Pues muy bien. Muchas gracias, Juan, por esta conexión. Muchas gracias a ti. Y bueno, y el fin de que viene nos vemos. Pues soy yo. Ya mismo. Bueno, un besito. Un besito a todos. Nos vemos. Chao. Chao, chao.